Bienvenidos a la Fundación Ortega Marañón. Soy Federico Buyolo, director cultural de la Fundación. Y para mí es un honor, la verdad, que cuando Teresa me dijo de celebrar aquí la presentación del libro y además darme la oportunidad de poder presentarlas en este acto, pues la verdad que me hace mucha ilusión. Y además con Adela, que es amiga, referente y una de esas personas, además de patrona de nuestra casa, sin duda alguna para nosotros es un momento muy importante el celebrar este libro. Y además también contando aquí con ustedes y con amigos y buenas amigas que son asiduos a esta casa. Para nosotros, para la Fundación Ortega Marañón, en este proyecto cultural, es importantísimo que este espacio recupere, sin duda alguna, lo que fue ya en 1915, es decir, la Residencia Señoritas, ese espacio de diálogo, de confrontación de ideas y, sobre todo, sin duda alguna, de construcción de sociedad. Por lo tanto, para nosotros, las presentaciones de libros es algo más que un mero hecho de presentar un libro, sino que es además también es el tomar la palabra y además tomar la palabra escrita, reflexionada, pensada y además expuesta ahora en este escenario. Así que la verdad que Teresa, muchísimas gracias por presentar aquí el libro, de verdad que fantástico, y también muchísimas gracias a Joaquín, el editor, que venimos colaborando con ARPA desde hace mucho tiempo y sin duda alguna para nosotros es muy importante tener a grandes editoriales al lado nuestro para generar estas actividades culturales y atraer a gente y atraerles a ustedes en esta tarde veraniega insoportable fuera, pero aquí más o menos soportable. Así que sin nada más, dándole las gracias y pidiéndole a Joaquín que les dirija también unas palabras que sin duda alguna, aunque se resistía, y he dicho, tú tienes que venir y hablar aquí conmigo y no dejarme aquí solo, que esto queda así como un poco raro. Así que Joaquín. Muchas gracias, Federico. Me resistía, es verdad, pero muy brevemente agradecer a la Fundación que nos acojáis. A todos vosotros, gracias, a todas vosotras, gracias por estar aquí, de verdad. Hace ilusión presentar un libro con mucha gente. Adela y Teresa son dos mujeres extraordinarias, dos generaciones diferentes que van a hablar de algo que está muy lejos de la psicología, de la autoayuda, ¿vale? Porque yo he publicado libros de psicología, he publicado libros de autoayuda, en donde se persigue la paz, la reconciliación, la fusión de dos en uno, el perdón. Lo que me gustó del libro de Teresa es que no iba por ahí. Lo que Teresa planteaba era que los conflictos hay que gestionarlos. Los conflictos permiten llegar a acuerdos y es la manera de resolverlos. Eso no excluye la psicología ni excluye muchas metodologías de trabajo psicológico, porque una de ellas, ella la defiende, olvidar las emociones, enfocarse a los intereses. Bueno, esta bobada, porque es una frase de estas frases universales que parecen fáciles de pronunciar, son enormemente complejas de gestionar. Yo creo que el libro de Teresa es una maravilla en ese sentido. Yo creo que es un ejemplo de cómo la inteligencia puede estar al servicio también de la psicología, o de la terapia o de la política, ¿vale? Qué buenas faltas nos hace llegar a acuerdos, nada más que acuerdos. Gracias a todos y demos la palabra a estas dos maestras. Gracias. Bueno, empiezo yo. Por supuesto. Bueno, nos hemos puesto de acuerdo y voy a empezar yo, pero aquí la protagonista es la autora, obviamente. Yo quiero empezar dando las gracias muy cordialmente a Teresa por la invitación a acompañarle en este estreno de este libro suyo que me ha gustado muchísimo y entonces pues presentarlo es lo que a mí me gusta llamar una actividad felicitante, es decir, que da felicidad a la persona que participa y para mí lo es. Muchas gracias por haberme invitado, muchas gracias por haber escrito el libro. Es un placer poder estar aquí también en esta fundación, que también es la mía, porque yo también soy patrona y entonces patroncita, pero bueno, pero de alguna manera estoy también involucrada en todo esto y es una suerte estar, y además veo muchas caras de gente conocida a la que aprecio de verdad y siempre es una gozada venir a otras cosas, a estas cosas. Yo
realmente el libro, ¿por qué me ha gustado tanto? Pues en primer lugar porque efectivamente trata de un tema que creo que es un tema muy urgente de nuestro tiempo, y yo quería hacerle después algunas preguntas a la autora para ver si, hemos estado hablando un ratito y tal, pero le quería hacer algunas preguntas a la autora. Es un libro que plantea desde el comienzo, como verán los presentes, que supongo que lo van a leer todos y además lo van a regalar a sus amistades, que es lo que se hace en estos casos. Bueno, pues como todos lo leerán, se darán cuenta de que el libro empieza de una manera muy adecuada, hablando o situándose de alguna manera en sentido amplio en lo que se ha llamado la tradición de la paz y la resolución de conflictos, resolución inteligente. Apunten, inteligente de conflictos, no cualquier tipo de resolución de conflictos, sino resolución inteligente de conflictos. Hay toda una tradición que empieza, como dice la autora, en el siglo pasado, de ese tipo de resoluciones, y toda una tradición filosófica, y la autora cita a uno de los autores clave en esto, que es precisamente Johann Galtung. Efectivamente, Johann Galtung pues hace todo un planteamiento de estas teorías del conflicto, y entonces hace una distinción que recoge Teresa, que es la distinción entre los microconflictos, que serían los conflictos interpersonales. Me dice Teresa que ella se ocupa sobre todo de los interpersonales. El segundo nivel es el nivel de los mesoconflictos, que serían los conflictos que se producen en el nivel de las sociedades. Un tercer nivel serían los macroconflictos, el nivel de los estados, y otros ya serían los megaconflictos. Los megaconflictos de los que hablaba Johann Galtung, porque él se ocupaba mucho de culturas y religiones. Serían los conflictos entre religiones y entre culturas, que efectivamente también influyen enormemente en los problemas que se plantean entre la gente, que entra en contradicción. Tomando esta referencia, la autora desde el principio nos dice que va a tratar poco teóricamente el asunto, sino que lo va a tratar sobre todo desde su experiencia, porque ella efectivamente es una mediadora que ha hecho una gran cantidad de experiencias de este tipo y que quiere sacar todo aquello que se puede generalizar de alguna manera. Es decir, que todo el mundo pueda aprovechar también para sí mismo y que no sea solamente individual, entonces lo generaliza para, de alguna manera, que se pueda aprovechar, y hay una gran cantidad de relatos que todos los presentes conocerán, porque yo leyendo el libro me he dado cuenta, sí, a mí esto le ha pasado a fulanito y menganito, esto le ha pasado a zutanito, y efectivamente van saliendo esas experiencias que son experiencias concretas. No es autoayuda, como ha dicho muy bien el editor, como ha dicho muy bien el editor, no son autoayuda, pero sí dan muchas pistas. Y las gentes, la verdad es que cada vez más necesitamos orientaciones y necesitamos pistas, que eso nos dé una división teórica, como qué es un conflicto. Pues es una contraposición entre dos personas, un no acuerdo entre dos personas. Cuando es interpersonal, eso es el conflicto básicamente, y después ya vamos viendo distintos niveles de conflicto. Bueno, pues desde esa perspectiva originaria, la autora dice hay materiales, hay instrumentos para tratar de superar los conflictos, de tratar de superarlos y además hacerlo de una manera inteligente. Y eso es lo que quiere hacer el libro, dar ese tipo de instrumentos que nos permiten superar los conflictos que se plantean, sobre todo entre las personas. Yo, en plan ladino, le voy a preguntar desde ya, y se ha dicho que se lo iba a preguntar, si efectivamente el esquema de la resolución de conflictos de las personas sirve también para la mesosfera, para la magnosfera, si el esquema que podemos utilizar para los conflictos interpersonales se puede extender a otros tipos de conflictos más amplios. Porque tiene la osadía de decir que sí. Claro, tiene la osadía de decir que sí, que estos esquemas sirven también, porque en definitiva los seres humanos somos seres sociales
Y entonces los conflictos se plantean sobre todo al nivel de que somos sociales y entonces nos creemos que somos superpotentes, que seamos autónomos, que seamos todas estas cuestiones, y entonces se plantean los problemas entre nosotros y se crea y se genera entonces un conflicto. Y esto que pasa con las personas, pasa con las naciones, pasa con los países, pasa con las culturas, y yo no les voy a poner ejemplos porque me parece de mala educación, es obvio. Es decir, hay una gran cantidad de países y de culturas que en este momento están diciendo que son superiores y los demás entonces se sienten dañados y se sienten desautorizados. Con lo cual, nos dice la autora para empezar que ese tipo de esquemas nos va a servir para cualquier tipo de conflictos, aunque adaptándola en los casos concretos. Yo quería hacerle una segunda pregunta, porque luego vamos a dialogar un poquito. Muy bien, toma nota, toma nota. No, pero luego vamos a dialogar un poquito. Cuando pero... hable voy a recuperar esto que me has dicho que... Es que me gusta mucho el libro que has escrito, y entonces cuando te gusta mucho un libro, pues te suscita muchas ideas. Entonces yo quería hacer otra pregunta ya desde el principio, cuando has empezado a decir que tiene que ser una resolución inteligente de conflictos, con lo cual hay que tener en cuenta las emociones, hay que tener en cuenta las pasiones, hay que tener en cuenta el contexto. Una pregunta interesada. ¿Una inteligencia artificial podría practicar este tipo de actuaciones, es decir, de tratar de resolver y tratar de mediar para que las gentes acabaran con los conflictos? Una inteligencia artificial que no tiene emociones, no tiene sentimientos, ¿puede ayudar a que se superen los conflictos? Esta es una pregunta de nota, pero es muy importante, porque cuando una autora es buena, pues hay que ponerla en apuros, porque si no, a ver para qué hemos venido. Entonces, esa sería una pregunta de nota, pero interesante. ¿Puede efectivamente una inteligencia artificial, de aquellas que te contesta, no te he entendido nada, puedes repetir? Cuando estás diciendo, oiga, por favor, ¿puede decirme que si el tren que está viniendo de Madrid ha llegado a la estación de Joaquín Sorolla? Y entonces te dice, no te he entendido, repítelo, lo repites otra vez. ¿Ese ser tan inteligente puede ayudar a la resolución de conflictos? Claro, dicen que es inteligencia artificial, pero inteligencia. Entonces se supone que debe ser muy listo. Entonces podría resolver un tema como pues, un divorcio que no va adelante el asunto porque todos quieren tal. ¿Se lo podemos poner en manos de la inteligencia artificial? ¿Os vais a quedar sin trabajo? Es que ese es el gran problema, os vais a quedar sin trabajo, porque eso sería tremendo. Bueno, pues dice la autora, o sea, Teresa, que el esquema de esos conflictos en el seno interpersonal sirven también para resolver el nivel mega y macro. Y yo pregunto, ¿podemos resolver la guerra de Ucrania? ¿Podemos resolver el conflicto entre Israel y la Franja de Gaza con ese tipo de esquema? La autora dice que sí, la autora dice que sí, porque sí. Por favor. Dice que el esquema en el fondo sigue siendo el mismo. Bueno, porque, yo os cuento lo que os acaba y a ver si os convenzo de algo. Pero cuando te toque hablar, ahora o todavía no te toca. O sea, que tú toma nota y luego hablamos y nos metemos en el lío porque es muy importante. Entonces, bueno, voy a resumir un poco lo que quería decir después. Efectivamente dice Teresa, y yo creo que tiene toda la razón del mundo, que las personas cuando entremos en conflicto lo que vamos intentando es cada vez sobreactuar. Y entonces es tremendo porque cada vez la gente se va envenenando más con lo que me has dicho, con lo que me has hecho, con lo que me ha pasado, se van envenenando y entonces no hay manera de encontrar una solución. Maneras de encontrar soluciones, la autora dice, una, poner el conflicto en manos de un tercero. No nos entendemos bien, entonces se lo decimos a un juez, se lo decimos a un abogado para que siga adelante. Esa es una de las soluciones clásicas de toda la vida. Se pone en manos de un tercero que resuelve el problema. ¿Lo resuelve bien? Bueno, hasta cierto punto, porque esa persona no está implicada en el asunto, por mucho que se le cuente, y además puede llegar a una sentencia o puede llegar a una solución que no satisface a las partes.
y que se siguen emponzoñando y que sigue habiendo violencia entre unos y otros. No es la solución. La autora, por lo que parece que le interesa más, es que sean los propios implicados los que traten de resolver el tema y que traten de resolverlo tratando de cooperar para encontrar un acuerdo. Y entonces pasamos del conflicto, de la destrucción, a la cooperación para encontrar un buen acuerdo. Claro, se tiene que contar con gente que está dispuesta a cooperar para encontrar un acuerdo, porque eso es dificilísimo, tiene que haber voluntad de acuerdo. Pero efectivamente sería lo ideal que hubiera una voluntad de acuerdo. Y entonces es cuando viene ese punto tan bonito que acabáis de mencionar, que es el punto de que efectivamente cuando se entra en este tipo de conflictos salen las pasiones y los intereses, perdón, las pasiones primero, las pasiones, las emociones, que son las que van envenenando y cada vez más la gente se va tirando los trastos unos a otros y cada vez se van y cada uno quiere vencer al otro. En eso nos parecemos a las guerras grandes, cada uno quiere vencer al otro, cada uno quiere destruir al otro y por eso no hay manera de encontrar algún tipo de conflicto. Y entonces viene la gran solución que da la autora y que efectivamente se ha mencionado ya y que en realidad viene de toda la tradición de Montesquieu, cuando Montesquieu dice aquello de que está muy bien que los seres humanos tienen pasiones, etcétera, pero cuando tienen la pasión de ser malvados, por ejemplo, es estupendo que la razón y el interés les digan que no tienen que ser malvados, sino que tienen que buscar la paz. Entonces hay dos cuestiones que son lo del maravilloso libro de Huysmans, Las pasiones y los intereses, que todo el mundo recuerda, cuando dice Huysmans, el capitalismo estaba ya antes de que empezara a funcionar, precisamente porque hay que distinguir entre pasiones e intereses. Yo estoy totalmente de acuerdo en que esa distinción hay que hacerla y que es utilísima para todos estos casos. Porque efectivamente cuando uno se deja llevar por la pasión y por la emoción, etcétera, no ve bien las cosas y entonces la inteligencia artificial las ve claritas, pero no sé si bien, pero bueno, no voy a insistir por ahí. Pero efectivamente cuando uno tiene la pasión, etcétera, no ve bien las cosas y no encuentra buenas soluciones. Por eso la cuestión es decir, pasemos a los intereses y dejemos de lado las pasiones y las emociones. Muy bien, pasemos a los intereses. Y entonces esa es la tradición efectivamente de Maquiavelo, cuando Maquiavelo dice el príncipe no se debe dejar llevar por las pasiones, porque entonces lo mismo le gusta a la mujer del adversario, tiene unas complicaciones con la mujer del adversario y entonces hace un flaco servicio. No puede hacer eso, el príncipe tiene que ver cuál es su interés más fuerte y su interés tiene que ser el de salvar la República. Y efectivamente cuando hay, eso es lo que tomas tú, no, lo de Maquiavelo exactamente no, pero es lo mismo, es decir, hay que buscar qué es lo que realmente a usted le interesa. Tiene un ocupa en casa, ¿usted quiere deshacerse del ocupa o quiere pasarle por la piedra porque efectivamente tiene al ocupa en casa? ¿Quiere, llevado por la pasión, derrotarle, dejarle en mala situación o sencillamente quiere que se vaya? No sé si se entendió el ejemplo, pero Teresa los pone continuamente, lo de decir, ¿usted cuál es su verdadero interés? ¿Qué tiene de ventaja, dice la autora, y estoy de acuerdo, plantear el tema del interés? Pues lo que tiene de ventaja es que miramos al futuro y no al pasado. No nos estamos regodeando en que tú me dijiste, el otro me dijo, al otro le pasó y yo tengo que vencerte, sino es miramos el futuro, vamos a ver si construimos el futuro, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo con algo distinto, que algo diferente, con algo novedoso y entonces la cuestión es mirar al futuro y crear en vez de emponzoñarse cada vez más. Creo que la solución yo la comparto totalmente. Creo que efectivamente los intereses que tienen un elemento racional, como se decía desde el principio, tienen un elemento racional porque es de alguna manera un cálculo racional, nos llevan más allá. Pero, y ya acabo, porque aquí la que tiene que hablar es la autora, yo estoy nada más de empezar, bueno, viene el asunto, los intereses nos pueden llevar a soluciones que sean injustas,
hace falta más elementos para acompañar a la solución, para que sea una buena solución. Pues yo creo que Teresa da unas pautas muy buenas y unos esquemas muy buenos, y por eso creo que habría que seguirlos. El título del libro es el que da las pautas. El título del libro es el que da las pautas. Te veo, te escucho, te reconozco. Para que la solución no solamente sea una buena solución, una solución de futuro, una solución creativa, sino que también se ajusta, hay que ver a la persona con la que se está en conflicto, hay que verla, porque puede ser que esté condenada a la invisibilidad, que sienta que no se le ve, y como siente que no se le ve, parece que está totalmente en guerra, pero si se da cuenta de que se le ve, si es visible, entonces puede que cambie totalmente las actitudes de los dos. Hay que ver al otro, hay que ver a los otros, y el tema de la invisibilización es terrible. El segundo, te escucho, y aquí voy a decir algo que no tiene nada que ver con Teresa. Odio esa manía que ha cogido la gente de decir que no se le escucha, que no se le escucha, que no se le oye, que no se le oye. Escuchar es otra cosa. Escuchar es cuando uno está atento, porque quiero ver qué me dice, quiero comprender qué me dice, quiero comprender qué le pasa, quiero ver de qué es lo que le duele, por qué. Eso es escuchar atentamente, y entonces esa persona se siente, y viene la tercera, te reconozco, que es la clave de los que estamos trabajando en la teoría del reconocimiento desde pequeñitos. El reconocimiento es fundamental. Que la persona se sienta reconocida, que se sienta reconocida con sus defectos, con sus virtudes, con se sepa que es alguien que tiene un interés y que tiene un valor. Y ahí vamos al gran tema que nos gusta a muchos de los presentes, el tema de la dignidad, que se reconoce la dignidad de esa persona, que suele ser mejor, peor, etcétera, pero que se le reconoce su dignidad porque le estamos mirando cara a cara, y esa es la construcción que hacemos. Los seres humanos, a fin de cuentas, somos dialógicos, y si no nos reconocemos, si no vamos juntos, entonces no hacemos absolutamente nada. Por eso creo que es verdad que la clave del reconocimiento sigue siendo fundamental para todo tipo de soluciones, y por eso a mí me parece que es muy bueno este libro, y además me parece que es muy bueno para cualquier tipo de conflictos, y además para las gentes que están en el mundo del derecho y que al final acaban resolviendo los temas. Bueno, pues esto es la ley, bueno, esto es la ley, pero hay que aplicarla, y hay que aplicarla al caso concreto, y en el caso concreto hay que tener en cuenta todos los elementos que están en juego. Y yo creo que sería muy bueno, que igual cuando estábamos hablando ahora sobre el tema del consentimiento informado en medicina, que hay que tener en cuenta que la persona a la que se le pide el consentimiento informado hay que saber quién es, qué hace, qué quiere. Pues aquí es exactamente lo mismo. Tenemos que conocer el caso concreto, qué es y hace, quién quiere, y conocer con John Rawls que uno de los bienes básicos que la gente siempre quiere es la autoestima. La autoestima es fundamental, y si alguien no se siente reconocido, entonces el conflicto cada vez se recrudece más y no tenemos solución. Ojalá entrara el tema de la mediación en todos los ámbitos. En estos ámbitos jurídicos no hay por qué llegar hasta el juez, hay que desatascar los juzgados, hay que resolver los temas antes, pero no solo por desatascar los juzgados, sino sencillamente porque es más humano tratar de cooperar y tratar de entenderse. Creo que este libro es una buena pauta para hacerlo, y por eso yo lo recomiendo vivamente, no solo a los presentes, que ya sé que se lo van a leer, sino a mucha más gente, porque merece la pena que hagamos una civilización, poniéndonos en niveles de macro, ¿no? En el meca ya, en el vega, una civilización de la, más que empatía, de la compasión. A mí la empatía me pone nerviosa. Me pone nerviosa porque, como decían algunas gentes, los verdugos son muy empáticos, saben muy bien dónde le duele al otro. Entonces yo creo que la compasión, la de ir juntos, que creo que es lo que tú también. Gracias por escribir el libro. Gracias. Vamos a ver si lo extendemos, y a ver si extendemos una cultura de la compasión, de la atención, del te veo, te escucho, te reconozco. Muchísimas gracias. Gracias por todo.
Pues muchísimas gracias por tus palabras, Adela. La verdad es que tengo mucha suerte, soy muy afortunada de que me hayas acompañado hoy aquí porque es una gozada escucharte, es un placer, lo es siempre, pero hoy muy especialmente hablando, comentando y enriqueciendo la lectura de mi libro. Realmente tengo mucha suerte y además de hacerlo aquí en esta fundación que realmente pues tiene ese prestigio, entre otras cosas, por las actividades tan interesantes que organiza siempre. Así que tengo mucha suerte y me siento muy honrada de formar parte de estas actividades yo también y presentar este libro sobre gestión inteligente de conflictos que tan cuidadosamente y también ha editado la editorial y ha publicado la editorial ARPA, así que también aprovecho a darle las gracias a Joaquín. Bueno, y a todos vosotros, muchísimas gracias, agradezco mucho el interés y el cariño, que sé que hay de bastantes personas aquí, que bueno, pues realmente lo que sí que os garantizo es que en una situación como esta se recibe con especial agradecimiento. Y además os estoy viendo y pienso que muchos tenéis mucho mérito de estar aquí porque yo llevo hablando de estos temas muchos años. Realmente es una vez más, hablo de la resolución de conflictos. Yo empecé en el año 2014, hice un máster de mediación, en negociación y resolución de conflictos en la Universidad Carlos III, que por aquel entonces era bastante puntera en estos temas, y además me quedé allí como mediadora y tuve una experiencia importante y enseguida, en esos primeros años, me di cuenta que era relativamente sencillo extraer algunos conocimientos que podían ser generalizables a muchos conflictos, como ha comentado Adela, y que podían ser muy útiles para que las personas pudieran actuar con un mayor control en el conflicto y una mayor conciencia de lo que realmente estaba pasando, ahí. Y eso es en realidad lo que he querido trasladar a este libro, que pues se nutre de esa formación en mediación, de mi experiencia, de mis reflexiones posteriores, de otras investigaciones, que está lleno de ejemplos y en el que he incluido también algunos textos literarios, porque a mí la literatura, se lo contaba antes Adela, me ha ayudado mucho a conocer la naturaleza humana y su comportamiento en el conflicto, me ha ayudado a comprender cosas y quería compartir eso también con el lector, que también he pensado que le podía ayudar de la misma forma que me ha ayudado a mí también. Entonces, como os digo, todo esto, en realidad este libro se nutre de esta formación y experiencia mía en el campo de la mediación. Y entonces, lo que nos podemos preguntar es ¿qué hace un mediador? ¿Cuál es el verdadero trabajo de un mediador, ¿no? Pues en realidad lo que hacemos es pasar de la confrontación, las partes están en confrontación en el conflicto, y entonces están atrincheradas en sus posiciones, tratando de defenderlas y de atacar si se ven en peligro su posición, intentando ganar y tener razón, ¿no? Y entonces el mediador transforma esa situación en otra en que las partes no tratan de defender sus posiciones, sino de armonizarlas, y que no están, por tanto, atrincherados, no tratan de tener razón, sino de llegar a un acuerdo, sino de colaborar para llegar a un acuerdo. Y es que el problema que comentabas de la confrontación es que no soluciona los conflictos, sino que muchas veces aumenta la escalada del conflicto y terminan en los tribunales. Y que termine un conflicto en el juez, pues lo que significa es que las partes renuncian a decidir voluntariamente y sin que nadie los obliga sobre las cuestiones que más les importan, muchas veces sus hijos, y además tienen normalmente una solución, hay una parte que gana y que pierde, y en aquellos conflictos en que la relación entre las partes continúa, pues muchas veces, lejos de solucionarse el conflicto, este se agrava y se recrudece. Entonces, por eso la función del mediador es importante, porque ayuda a las partes a gestionar los conflictos de una forma con mucho menos desgaste, donde sean ellos realmente los que tomen las soluciones,
de una forma más inteligente y que realmente se llegue a una solución definitiva para el conflicto. Y esto es importante porque creo que porque vivimos en sociedades cada vez más complejas, más masificadas, donde las personas además tenemos cada vez más derechos y más conciencia de esos derechos, y esto que es muy positivo. Sin embargo, puede ser conflictivo esa conciencia de lo que merecemos y de lo que se nos debe, nos puede llevar a ciertos conflictos, y lo que no puede ser es que el tener muchos derechos y conciencia de ellos nos lleve a confrontaciones, nos lleve a luchas y a que los tribunales están llenos. Yo creo que debe conducir a un intento de armonizar. El tener muchos derechos debe llevar consigo el intento por armonizar las posturas, el intento de colaborar para llegar a un acuerdo cuando surge un desencuentro. Pero claro, esto no es fácil. Esto no es una... Claro, cuando tienes un conflicto y un desacuerdo, ponerte fácilmente de acuerdo y llegar a soluciones, esto no es sencillo. La pregunta es ¿por qué no es sencillo? ¿Dónde está el problema, ¿no? Es la pregunta que me hice yo y que estaba pendiente, y es lo que señalo y es lo que figura y que va a marcar el esquema del conflicto y donde yo he centrado el libro. Y es cuando un conflicto hay un problema para resolver, los elementos puntuales donde hay que fijarse son las percepciones, las emociones y la comunicación. Eso para empezar. Las percepciones en un conflicto que está generando problemas para ser resuelto es porque hay muchas veces una distorsión de la percepción. Entonces yo en este libro lo que hago es dar unas herramientas para actuar sobre la percepción propia y sobre la del otro para llegar a tener una percepción adecuada y no distorsionante que esté molestando en el conflicto. Porque esa percepción distorsionada lo que produce es una emoción desmesurada. Y esa emoción desmesurada también no deja que el conflicto se resuelva como se tiene que resolver, de forma inteligente, con lo cual también doy herramientas, facilidades para cómo bajar esas emociones. Y es que esas emociones desmesuradas producen a su vez una comunicación violenta, y entonces doy también herramientas de cómo se puede gestionar una comunicación que a lo que invite es a la colaboración y no a un lenguaje de ataque y de defensa y demás, ¿no? Entonces, que invite una colaboración, que invite a colaborar. Y ese esquema funciona en muchos conflictos. O sea, el relato de esa percepción distorsionada y actuar sobre ella es en muchos niveles de conflicto, ¿no? Y el tema de la comunicación, las emociones que produce un relato distorsionado también, y los problemas de comunicación afectan a casi todos los conflictos. Y entonces, se actúa sobre estas tres partes. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta para poder resolver un conflicto de forma inteligente. Percepciones, emociones y comunicación. Y esto doy ciertas herramientas que ahora no voy a decir, pero sí me voy a centrar en un aspecto que para mí fue muy importante, que da título al libro del que ha hablado Adela y que para mí fue un descubrimiento. Fue un descubrimiento y es que cuando veía emociones que la gente, muy perturbadoras, que la gente no quería avanzar hacia la solución del conflicto, me descubrí que detrás de eso muchas veces lo que había es una necesidad insatisfecha que estaba oculta, que a veces ni siquiera las partes eran conscientes de ella. Y esto que yo comprobé lo dijo un psicólogo norteamericano, que es el padre de la comunicación no violenta, que es Marshall Rosenberg, que dijo que la rabia y el enfado muchas veces esconde estas necesidades insatisfechas. Y mi descubrimiento fue que en los conflictos interpersonales estas necesidades insatisfechas en un porcentaje altísimo era una necesidad de atención o de reconocimiento insatisfecha. Y por eso en los
en los procesos de mediación yo dedicaba acciones de ver, escuchar y reconocer, y son acciones bastante infalibles muchas veces en el conflicto para evitar que escale y las partes se reconduzcan hacia su resolución, ¿no? Y entonces, ¿en qué consiste, qué es ver, escuchar y reconocer, qué acciones se llevan a cabo? Pues no lo voy a decir ahora, pero sí que voy a poner un ejemplo que pueda ser un poco significativo para ver de qué estamos hablando. Pues, por ejemplo, una pareja, una de las partes, se había separado y tenían que firmar unos acuerdos que en principio eran favorables para los dos, pero una de las partes boicoteaba todo el rato la posibilidad del acuerdo, no quería, estaba muy dolida y no quería pasar página. Y entonces la otra parte se justificaba, incluso llegó a pedirle perdón, pero este perdón no es muchas veces bien recogido, porque se piensa que es que lo único que se trata es pues es un acto no sincero del todo para llegar a firmar esos papeles, ¿no? Entonces, ¿cómo se solucionó esto? Pues se solucionó cuando se sentaron, una parte escuchó a esta parte que estaba tan dolida y intentó hacer el esfuerzo por comprender el sufrimiento. Eso es lo que en muchas ocasiones yo descubrí que solucionaba los asuntos, y me ha pasado también con padres e hijos, o sea, que lo único que necesita la parte dolida para seguir avanzando, y lo vamos a ver en otro ejemplo posterior, hacia el conflicto, es que su sufrimiento sea conocido, que no pase totalmente desapercibido, y eso genera un cierto abismo en algunas personas. Y la pregunta que me hice, entonces, es necesidad de que se reconozca el daño, necesidad de que también se reconozca el esfuerzo muchas veces. Hay veces que en los conflictos no avanzan porque una parte necesita que se reconozca el esfuerzo que ha hecho en algo, o también muchas veces la necesidad de atención, es decir, que se le haya tenido en cuenta. Y hay veces que cuando estas cosas no están suficientemente satisfechas, el conflicto no avanza hacia su resolución. Y entonces, entonces, la pregunta que nos puede surgir ahora es ¿por qué son tan importantes esta necesidad de atención y de reconocimiento, ¿no? Es la siguiente pregunta que yo me hice: ¿por qué están tan presentes en todos los conflictos y por qué lo necesitan todas las personas? Y entonces, para empezar a hablar de esto, yo voy a leer uno de los extractos que he recogido en mi libro, que es un diálogo de una película. Es un diálogo de una película que no es muy buena, pero solamente es un trozo que me parece significativo. Se llama Bailamos, entre Susan Sarandon y el actor Stanley Tucci, que dice lo siguiente: Susan, ¿por qué crees que la gente se casa? Stanley, pasión. Susan, no. Stanley, interesante, pensé que eras una romántica. ¿Por qué entonces? Porque necesitamos tener un testigo de nuestras vidas. Hay 8.000 millones de personas en el planeta. ¿Qué importancia tiene la vida de cualquiera? Pero en un matrimonio tú prometes que vas a cuidar de todo, las cosas buenas, las malas, las terribles, las mundanas, todo el tiempo. Cada día dices, tu vida no será ignorada, porque yo la veré. Tu vida no pasará sin que la vean, porque yo seré tu testigo. Bueno, pues esta película es simplemente un trocito que alguien que lo vio, este diálogo, difundió el corte en redes sociales, tuvo muchos likes y se generó una discusión porque, por supuesto, es muy dudoso que la gente se case para tener un testigo. Y luego, además, se discutía, ¿no? Pues también los padres son testigos, los amigos, en fin, da igual. El asunto es que a mí me parece que el diálogo en lo que acierta, en mi opinión, es señalar la centralidad que ocupan nuestras vidas, aunque de forma poco consciente, la necesidad
de que nuestra existencia, nuestras experiencias, sufrimientos, alegrías, esfuerzos y logros no pasen totalmente inadvertidos. Y creo que prueba de ello es el éxito, ¿no?, de las redes sociales, que la gente tiene la oportunidad muchas veces de exponer todo eso. Yo creo que a veces genera un cierto abismo que los sentimientos y las experiencias propias pasen totalmente desconocidas, y porque de alguna manera conforman una individualidad que si no es conocida se esfuma de alguna o se desdibuja. Y lo mismo ocurre con la necesidad de atención. Imaginemos lo que es sentirte invisible, que no se ve. Yo creo que el no sentirnos detectados a veces nos puede generar cierto espanto, pero le contaba Adela antes, es un tema casi de supervivencia y de confirmar nuestra propia existencia. Luego creo que hay unas necesidades un poco atávicas que afloran en los conflictos interpersonales de una forma a veces muy inoportuna y desconocida, que no se sabe realmente lo que es, y que sabiendo lo que es muchas veces no solamente las podemos atender, sino también relativizar. Porque a veces no es tan importante eso si sabemos realmente lo que es. Entonces, ¿qué se necesita para resolver un conflicto de forma inteligente? Tener un control sobre las emociones, un control sobre las percepciones, o por saber qué nos ocurre con las percepciones, con las emociones, con la comunicación nuestra y de la otra parte, saber que hay veces que hay necesidades que deben ser atendidas, necesidades sobre todo de atención y de reconocimiento, y entonces estamos en condiciones de hacernos la pregunta clave, que es ¿qué nos interesa? Entonces ya sí que nos la podemos hacer, porque si no, antes es posible que no queramos ni hacérnosla, porque tenemos otras cosas que resolver. Y la pregunta de ¿qué es lo que me interesa? Es ¿qué quiero? Es la pregunta ¿yo qué quiero? Que me acuerdo que vi una entrevista tuya precisamente que te hacían de la inteligencia artificial y te estaban diciendo que bueno, pero ¿cómo vas a controlar? ¿Cómo se puede controlar la inteligencia? El derecho no puede con esto, se nos escapa. Y tú dijiste, creo que la humanidad se tiene que hacer la pregunta de qué queremos y a partir de ahí empezar a dirigirnos, ¿no? Y de alguna manera en el conflicto pasa lo mismo. Una vez que tenemos la capacidad de tener la claridad para preguntarnos qué quiero, ya es muy fácil redirigir y saber qué acciones y qué cosas te van a despistar de lo que realmente quieres. Abandonas todos los agravios pasados, te has deshecho de todo lo que te perturba y te diriges hacia lo que te interesa y lo que realmente quieres. Y pondré un ejemplo, si no estoy hablando demasiado, no. Pongo un ejemplo que voy a resumir, que reúne un poco todo, ¿no? Es una familia, que te he hablado antes de él, es una familia que están divorciados, entonces los padres, uno de los cónyuges quiere hacer un viaje con los niños en el periodo de vacaciones que no le toca. Y entonces, pero los niños están encantados, solo puede en ese periodo de vacaciones, y entonces, pero la otra parte dice, mira, ni hablar, o sea, no te vas a ir, ya estoy harta, no quiero que te vayas en ese periodo de vacaciones porque yo tenía también mis planes y como se te ocurra ir, vamos al juez. Claro, la pregunta es, seguramente el derecho te da la razón porque es tu periodo de vacaciones, pero ¿a ti te interesa? O sea, ¿cómo va a ser tu futuro a partir de ahora, tu relación con los hijos, con tu mujer? ¿Qué te va a reportar eso, ¿no? Y entonces, claro, pero a lo mejor esta persona boicoteaba o estaba así porque lo que tenía era una necesidad de atención insatisfecha, es decir, sentía que no se le tomaba en cuenta, y una vez satisfecha esa necesidad de atención, entonces sí tiene la tranquilidad para ver qué es lo que quiere, qué es lo que le interesa y negociar con la otra parte a partir de ahí, porque a lo mejor dice, vale, tú te los llevas, pero yo entonces lo que hago es que la próxima vez que tenga cualquier cosa, elijo yo el periodo de vacaciones que sea, etcétera. Tienes ahí el margen realmente para decidir. Entonces, como os digo, este esquema del conflicto, que son
percepciones, emociones, comunicación, necesidades insatisfechas de atención y reconocimiento, mirada al futuro y búsqueda de los intereses, yo creo que sí que es un esquema que puede servir para muchos conflictos de dimensiones mayores, porque este tipo de necesidades, este esquema de conflicto y la búsqueda de un futuro, enfocarse al futuro, una vez que están satisfechas esas necesidades, yo creo que sí que está en la raíz de muchos conflictos. Desde mi punto de vista, sí. Y esto es donde yo he centrado fundamentalmente la parte más, bueno, es la parte central del libro, y finalmente digo al final que para resolver los conflictos de esta forma más inteligente y colaborativa sí que también sería conveniente un cierto cambio cultural. Un cambio cultural en la forma en que nos vemos a nosotros mismos y a los demás. Porque yo creo que el énfasis se ha puesto en que somos personas fuertes, autónomas y competitivas, y esto está fenomenal, pero yo creo, y esto lo he experimentado yo en el conflicto, es muy necesario tener más presente esa otra realidad nuestra, y es que somos débiles, somos vulnerables, somos dependientes y necesitamos colaborar. Y esta visión de nosotros mismos es la que yo creo que debería hacerse algo más de hincapié y tenerse más presente en los conflictos, porque creo que de esta visión que yo llamo común indigencia, desde esta común indigencia es más fácil que surja naturalmente, de forma natural, esa colaboración, es una forma más civilizada de resolver los conflictos, surja más fácil la colaboración a pesar de las diferencias. Y esto es una cosa que yo hacía en mediación. Me venían las partes con un conflicto y yo no hacía caso casi al motivo del conflicto, les preguntaba por su vida y cuando se juntaban les hacía verse de otra manera diferente, y entonces rápidamente cambiaba su actitud y colaboraban mucho mejor. Y esto es lo que yo hasta ahora puedo aportar, y voy a contestar, si quieres, a lo de la inteligencia artificial, ¿no? No, yo te quería preguntar otra cosa, si es que tenemos tiempo. ¿Puedo preguntar una cosita pequeña? Por supuesto. Claro, hay que reconocer al otro que tiene unas necesidades, unos intereses, etcétera, pero si sus expectativas están por encima de lo que deberían de estar, ¿hay que satisfacer todas sus expectativas o hay un momento que tiene que haber un tope? Porque hay gentes que creen que tienen derecho a una serie de cosas, y conocemos a muchas gentes que tienen derecho a determinadas cosas y como no se les satisfacen, claro, entonces entran en conflicto, pero no se les puede estar dando todo lo que pueden, no. porque eso también es un pozo sin fondo. Habrá un momento en que se diga, bueno, aquí ya no. ¿Qué se hace en ese caso? Pues ese es uno de los trabajos más importantes del mediador y que forma parte del tema de las percepciones desmesuradas y reales, y muchas veces el mediador lo que hace es incluso llevar datos objetivos. O sea, si tú piensas que tienes un derecho, pues datos objetivos que te lleven a la realidad. Sí que es un trabajo que se hace, desde luego. Difícil. Bueno, la inteligencia artificial, yo reconozco que estoy impresionadísima con la inteligencia artificial. O sea, yo le hago unas preguntas increíbles y las contestaciones, o sea, es una sabiduría, una delicadeza. Es espeluznante. Entonces te quedas sin trabajo. Pues, ve con cuidado, ahí, ve con cuidado. Ojo, con la inteligencia artificial yo no sé hasta qué punto se puede entrenar, porque claro, aquí hay unos matices en las mediaciones, hay unas complejidades, unas necesidades insatisfechas, ocultas, que no dicen, o sea, todo eso es un mundo, es complicado de hacer, pero yo no sé en el futuro realmente a lo que puede llegar la inteligencia artificial, porque yo soy de las que está bastante asombrada. Pues, a ver, una pregunta, sí, a ver, dime, a Lucía, sí.
Que sí, no. Luego, no, me la haces, pero luego, si os parece, ahora vamos a, si queréis, firmo los libros o os acercáis a mí, las personas que queráis y charlamos de lo que queráis y me hacéis todas las preguntas. Es que no ¿Qué hay hora es? Es que micrófono no de sé si... mano. No son, pues adelante, Lucía, sí. No hay micrófono de mano. Ah.